Buenas tardes, estimados hermanos. He aquí el primer video de una serie que vamos a realizar los padres de la Casa de Bogotá, del Instituto del Buen Pastor, para que ustedes vayan aprovechando este tiempo de aislamiento, de confinamiento, para que lo vayan aprovechando para su formación personal. El primer video me ha tocado a mí. Padre Suki ya pronto se va a atrever a grabar un video. Me dice que todavía no habla suficientemente bien español, así que por el momento él está atrás de las cámaras y les manda todos los saludos correspondientes. Saludos. Exactamente. Entonces, estimadísimos hermanos, el primer video de esta serie de videos de formación va a tratar acerca del tema de las indulgencias, que es un tema bastante importante y de actualidad porque justamente como ustedes saben, y si no lo saben pues ahora lo sabrán, la Sagrada Penitenciaría Apostólica acaba de sacar un decreto señalando una cantidad de indulgencias concedidas por el Romano Pontífice a causa del coronavirus. Pero para poder aprovechar las indulgencias, lo mejor es que primero nosotros comprendamos qué cosa es una indulgencia. En primer lugar, una indulgencia no es el perdón de los pecados. No es el perdón de los pecados, entonces, ¿qué es lo que es una indulgencia? La indulgencia es la remisión de la pena temporal debida por el pecado. Ustedes pensarán con esto que estoy hablando en latín, pero no. Vamos explicando parte por parte qué cosa sea una indulgencia y entonces nosotros vamos a poder entender realmente el alcance y el sentido de esta concesión de indulgencias que ha hecho el Romano Pontífice. Cuando nosotros cometemos un pecado, ese pecado tiene dos elementos. El primero es la aversión a Dios, o sea, nosotros le damos la espalda a Dios. Y el segundo elemento del pecado es la conversión desordenada hacia las criaturas. El primero, el elemento de la aversión a Dios, de darle la espalda a Dios, tiene como resultado una culpa que puede ser temporal o eterna, ¿no? En el caso del pecado mortal, la aversión a Dios tiene una culpa eterna, o sea, merece el infierno, merece una separación eterna de Dios. ¿Por qué? Por haberle dado la espalda a Dios. Tenemos ese primer elemento. Ese primer elemento queda totalmente perdonado con la absolución sacramental, ya que Jesucristo, nuestro Salvador, le dijo a sus apóstoles: a quienes ustedes les perdonen los pecados, les quedarán perdonados, y a quienes se los retengan, les quedarán retenidos. Entonces, cuando alguien, con el poder de la sucesión apostólica, recita la absolución sobre la persona que confiesa sus pecados, entonces la persona recibe efectivamente el perdón de aquellos pecados. Pero como les decía, el pecado tiene este segundo elemento que es la conversión desordenada hacia las criaturas. Esa conversión desordenada hacia las criaturas tiene como consecuencia una pena temporal. O sea, que el hecho de que nosotros nos volvamos desordenadamente hacia las criaturas provoca, por así decirlo, en el orden de la justicia divina, provoca un cierto desbalance en ese orden de la justicia divina. Provoca un desbalance en ese orden que Dios estableció, y ese desbalance hay que compensarlo de alguna manera. Y aquí es donde entra entonces la utilidad de las indulgencias, porque esa compensación en el orden de la justicia divina nosotros la vamos realizando a través de todas las buenas obras que nosotros podamos realizar, a través del ofrecimiento también de todos los males que debamos sufrir, y obviamente a través de el ofrecimiento constante y permanente de la pasión salvadora de nuestro Señor Jesucristo, de los méritos de María Santísima y de todos los santos. Vamos ofreciendo esos méritos en compensación por toda aquella pena temporal que va quedando por nuestros pecados. Y así, de esta manera, a través de ese ofrecimiento, nosotros vamos descontando entonces esa deuda con la que vamos quedando por causa de nuestros pecados. Obviamente, toda la parte de la deuda que nosotros no podamos compensar en esta tierra, si nos salvamos,
si llegamos a nuestro último momento en gracia de Dios, la vamos a compensar en el purgatorio, que va a ser justamente el momento en el cual nosotros vamos a poder terminar de compensar toda esa deuda que nuestros pecados produjeron. Pero ya desde esta tierra nosotros podemos aprovechar lo que son las indulgencias. ¿Cuál es el fundamento de las indulgencias? Bueno, en primer lugar, Jesucristo, nuestro Salvador, dijo claramente a San Pedro que lo que tú atares en la tierra será atado en los cielos, y lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Y por eso es que el primer y principal distribuidor de las indulgencias es el romano pontífice, ¿no? Y los otros lo hacen, los arzobispos, obispos, vicarios apostólicos y demás, lo hacen con delegación del romano pontífice. Él es el encargado principal entonces de distribuir esas indulgencias en nombre de la Iglesia. Lo que tú atares en la tierra será desatado en los cielos. Pero también hay otro motivo, y es porque la Iglesia es el cuerpo místico de Cristo. Entonces, como es el cuerpo místico de nuestro Señor Jesucristo, entonces la Iglesia tiene también ese derecho de distribuir los méritos de Jesús, nuestro Salvador, y de aplicárselo a los distintos miembros del cuerpo místico. Entonces, en razón de esa aplicación que hace la Iglesia de los méritos de Cristo a los distintos miembros del cuerpo, la Iglesia puede ayudarles a ellos a compensar entonces por toda esa pena temporal, por toda esa deuda con el orden de la justicia divina que el pecado ha ido dejando en nuestras vidas. Y ahí entonces donde la Iglesia establece las indulgencias, para ayudarnos a compensar por esa pena temporal. Y ahora, como les decía, como el principal distribuidor de las indulgencias es el romano pontífice, el que pone las condiciones también para que ellas sean entregadas es el romano pontífice. ¿Cuáles son las condiciones habituales? Cuando nosotros hablamos de las condiciones habituales para ganar una indulgencia plenaria, son la confesión, la comunión y las oraciones por las intenciones del romano pontífice. Ahora bien, cuando nosotros hablamos de la oración por la intención del romano pontífice, estamos hablando por la oración de las intenciones del papado, ¿no? Las intenciones tradicionales, la propagación de la fe, la extirpación de la herejía, la paz y la concordia y los gobiernos cristianos, todas las demás necesidades del pueblo cristiano. Entonces, cuando nosotros cumplimos con esas condiciones acostumbradas y además con la obra que la Iglesia puso como condición para ganar la indulgencia, entonces nosotros estamos ganando esa remisión de la pena temporal debida por nuestros pecados. Así, lo que compensamos por medio de esta indulgencia no lo tendremos que compensar en la otra vida, en el purgatorio, o en esta vida a través de los distintos males y tribulaciones que pudieran venirnos y que tendríamos que ofrecer justamente en reparación por nuestros pecados. Y en este caso, el romano pontífice estableció ciertas condiciones para ganar indulgencias en esta pandemia del coronavirus. Y esas condiciones son bastante particulares. ¿Por qué? Porque son muy amplias. Son muy amplias. Son inusualmente amplias, sin dejar de estar profundamente enraizadas en la tradición de la Iglesia. Por ejemplo, la condición que decíamos de la confesión, la comunión y las oraciones por el romano pontífice queda suspendida, por así decirlo, hasta que la persona pueda cumplirlo buenamente. O sea, hasta que la persona le sea posible de cumplir con esa condición. Y sin embargo, la persona puede ganar la indulgencia. Esto es algo que ya se había hecho en la historia de la Iglesia. Seguramente no faltará quien dirá que es algo inaudito y todo eso, pero no, ya se había hecho. De hecho, el rey Felipe II, por ejemplo, había obtenido para los indios de Hispanoamérica la posibilidad de ganar una indulgencia plenaria sin necesidad de comunión. Entonces, es algo que ya se había hecho. Entonces, en este caso, en razón, obviamente, de las circunstancias especiales que estamos viviendo, entonces el Santo Padre, de alguna manera, aligera esas condiciones y dice, bueno, confesión, comunión, oración por la intención del romano pontífice, solamente cuando a la persona le sea posible realizarlo.
Y si no le es posible, pues la persona, en unión con nuestro Señor Jesucristo, ofrece sus dolores, ofrece sus dificultades producidas por la enfermedad y gana entonces la indulgencia plenaria. Para ser más precisos, el decreto dice: la indulgencia plenaria se otorga a los fieles afectados por el coronavirus, sometidos a cuarentena para la disposición de la autoridad de salud en hospitales o en sus propios hogares, sí, con un alma separada de cualquier afecto al pecado, que esa es otra de las condiciones para la indulgencia, se unen espiritualmente a través de los medios de comunicación para escuchar la Santa Misa. Nosotros estamos transmitiendo la Santa Misa, la recitación del Santo Rosario, la práctica piadosa del Vía Crucis u otras formas de devoción, o si al menos recitaran el credo, el Padre Nuestro y una invocación piadosa a la Santísima Virgen María. O sea, no es necesario tener internet, pueden, si no tienen la posibilidad de acceder al internet o a la televisión para seguir la Santa Misa, el Rosario, el Vía Crucis, pueden al menos recitar el credo, el Padre Nuestro y una invocación a María, ofreciendo esta prueba en un espíritu de fe en Dios y caridad hacia nuestros hermanos, con la voluntad de cumplir las condiciones habituales, es decir, confesión sacramental, comunión eucarística y oración según las intenciones del Santo Padre, tan pronto como sea posible para ellos. Lo mismo se aplica entonces a trabajadores de la salud, miembros de la familia y aquellos que, siguiendo el ejemplo del buen samaritano, exponiéndose al riesgo de contagio, ayudan a los pacientes con coronavirus de acuerdo con las palabras del Divino Redentor: nadie tiene un amor más grande que el que da la vida por sus amigos. También la Penitenciaría Apostólica, en nombre del Romano Pontífice, otorga indulgencia plenaria en las mismas condiciones, o sea, reportando la confesión, comunión y oración por la intención del Romano Pontífice cuando sea posible, incluso aquellos fieles que ofrecen una visita al Santísimo Sacramento, la adoración eucarística o la lectura piadosa de las Sagradas Escrituras durante al menos la media hora, ya sea la recitación del Santo Rosario, o el ejercicio piadoso del Vía Crucis, o la recitación de la coronilla de la Divina Misericordia. Todo esto con el fin de implorar de Dios misericordioso el cese de la epidemia, el alivio para aquellos que están afligidos y la salvación eterna del alma de cuantos se ha llamado el Señor para sí mismos. Asimismo, la Iglesia concede a los fieles indulgencia plenaria en el momento de la muerte, siempre que esté debidamente dispuesto y habitualmente haya recitado al menos algunas oraciones durante su vida. En este caso, la Iglesia suple las 3 condiciones habituales requeridas. Para el logro de esta indulgencia se recomienda el uso del crucifijo. Ahí tenemos entonces estas condiciones que, como les decía, son muy amplias, muy amplias. La Iglesia realmente abre el tesoro de las indulgencias en este tiempo de pandemia para que los fieles puedan beneficiarse de esta redención de nuestro Salvador Jesucristo, para que los fieles puedan realmente orar unos por otros y entrar en este espíritu de la comunión de los santos. Ciertamente este tiempo de prueba ha servido para eso, para que muchas personas se den cuenta que incluso si ellos no pueden asistir físicamente a la Santa Misa, los sacerdotes están celebrando la misa por ellos. Incluso si ellos no pueden comulgar sacramentalmente, ellos pueden hacer la comunión espiritual, uniéndose con toda la Iglesia. ¿No? Ese misterio de la comunión de los santos tenemos que tenerlo presente ahora más que nunca. Somos, por la comunión de los santos, una sola Iglesia. Los fieles de la tierra, los del purgatorio y los del cielo, formamos una única Iglesia de Jesucristo, un único cuerpo místico de Jesús nuestro Salvador. Y en ese único cuerpo místico de Jesús nuestro Salvador participamos todos de la misma vida. Participamos todos de la misma vida, de tal manera que una Santa Misa celebrada en Japón la aprovecha un fiel que vive en California. Una misa celebrada en la Patagonia la aprovecha un católico que vive en España. Sí, amadísimos hermanos, ese es el misterio de la comunión de los santos. Vivimos todos de la misma vida, vivimos todos la vida de Cristo y tenemos esa obligación de sentirnos unidos unos con otros y de orar los unos por los otros. Pidámosle al Señor esta gracia entonces de crecer en esa comprensión del misterio de la comunión de los santos y de aprovechar estas indulgencias que el Romano Pontífice en nombre de Jesucristo nos concede.